Prisión preventiva para Pedro Castillo. La justicia determinó que el expresidente peruano deberá permanecer detenido durante 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión y conspiración. Además, el gobierno decretó toque de queda en 15 provincias del país. Tenemos reporte desde Lima. La Unión Europea anunció un noveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Aunque los detalles de estas medidas no se han revelado, los objetivos van desde gobernadores regionales hasta legisladores, ministros de gobierno y partidos políticos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que solo durante las primeras semanas de la guerra en Ucrania, las fuerzas rusas asesinaron a 441 civiles. Según esta oficina, dichas ejecuciones podrían constituir crímenes de guerra. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Comenzamos en Perú porque el juez del Supremo ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. El dictamen se da en medio de las investigaciones en contra del exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Para ampliar esta noticia, conectamos con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Francisco, muy buenas noches. Cuéntenos qué causales encontró la justicia peruana para ordenar 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo. Buenas noches. Fueron 3 largas horas de lectura de la resolución. El juez Juan Carlos Sheikly validó las acusaciones de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo porque afirma que este cometió los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, delito contra la paz pública. Por eso la Corte peruana le ordenó 18 meses de prisión preventiva. El juez Sheikly también señaló que Pedro Castillo, luego de leer su mensaje donde ordena la disolución del Congreso, se dirigió a la Embajada de México y eso constituye un peligro de fuga y bloqueo al proceso. Y también recordó que horas después precisamente ese país habló sobre un eventual asilo político contra el exmandatario. Esta corte le tocó otorgarle mejor suerte al ex primer ministro Aníbal Torres porque a él solamente se le ordenó comparecencia con restricciones y el pago de una pequeña multa. Por otro lado, el gobierno de Dina Boluarte decretó toque de queda en 15 provincias del Perú por 5 días. Francisco, ¿qué medidas establece la norma? El decreto supremo de la presidenta Dina Boluarte, que establece esta medida de emergencia, ordena a los peruanos una inmovilización social obligatoria y señala que solamente deben mantenerse en sus casas. El horario para esta medida va desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Solamente estarán permitidos que puedan salir de sus domicilios cuando traten de abastecerse de alimentos y también la norma se flexibiliza con algunas actividades referentes a servicios de salud, transporte, energía, servicios de agua, saneamiento, entre otros. Hay que señalar que previamente a esta medida que fue anunciada por el gobierno de Dina Boluarte, algunos colectivos sociales denunciaron que la policía peruana habría detenido violentamente a 50 campesinos. Estos organismos están pidiendo que los defensores de los derechos humanos y otros entes internacionales se preocupen por estos indígenas, velen por su integridad y también por el respeto a sus derechos. Por este reporte desde Lima. Cambiamos de tema porque se conocen más nombres de exmiembros del Parlamento Europeo relacionados con el escándalo de corrupción que involucra a Qatar y ahora también a Marruecos sobre presuntos sobornos para influir en decisiones políticas de la Eurocámara. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, prometió reformas para recobrar la confianza en esta institución. Samuel Salgado nos amplía. Reunidos en Bruselas, los líderes de los 27 miembros de la Unión Europea condenaron lo que califican como una injerencia en los asuntos internos del bloque. El escándalo conocido como Qatargate, en el que varios eurodiputados son señalados de haber recibido sobornos, ha tachado el prestigio del Parlamento Europeo. Su presidenta, Roberta Metsola, prometió reformas para recuperar la confianza. A partir de hoy estoy elaborando un amplio paquete de reformas para que esté listo en el nuevo año. Esto incluirá el fortalecimiento de los sistemas de protección de denunciantes del Parlamento, la prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales, una revisión de la vigilancia de nuestras reglas del Código de Conducta,
y una mirada completa y profunda a cómo interactuamos con terceros países. La figura más prominente del escándalo es la ex vicepresidenta del organismo, la griega Eva Kaili, quien fue destituida de su cargo y permanecerá bajo arresto hasta su audiencia el 22 de diciembre. Junto a Kaili, 3 parlamentarios más están salpicados. Su pareja, Francesco Giorgi, habría confirmado haber aceptado regalos de Qatar, buscando exonerar a Kaili. Y un nuevo nombre aparece, el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, quien habría recibido también sobornos de Marruecos, país que también habría buscado influir en las decisiones políticas y económicas de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ya ha tomado decisiones, suspendió el acceso a las instalaciones del hemiciclo a representantes de Qatar, así como el debate de proyectos legislativos relacionados con el país árabe. También fueron suspendidos los activos de los eurodiputados mientras se esclarecen los hechos. Y allí también en Bruselas, los líderes de la Unión Europea acordaron imponer el 9º paquete de sanciones a Rusia en medio de su guerra en Ucrania. Aunque aún se desconocen los detalles, los castigos podrían recaer sobre unos 200 ciudadanos rusos. Al tiempo, el bloque pactó nuevas ayudas para el país en guerra. Desde la capital belga, nuestra corresponsal Esther Herrera con los detalles. Los líderes de la Unión Europea acaban la última cumbre del año con prácticamente todos los deberes hechos. Para empezar, han aprobado un nuevo paquete de sanciones. Se trata del 9º desde que empezó la guerra en Ucrania. En este nuevo paquete se incluye, por ejemplo, la prohibición de exportar drones a Rusia, pero también a países afines como Irán, para evitar que drones de fabricación europea acaben atacando a Ucrania. Además, se engrosa la lista de personas sancionadas, se añaden 200 personas más y así llegan a más de 2.000 personas ya en la lista negra de la Unión Europea. También se ha conseguido añadir una excepción para que asegurar la exportación de trigo y también de fertilizantes y evitar así una mayor hambruna en países en vías de desarrollo. No ha sido la única decisión tomada hoy, porque además se ha dado luz verde a un paquete de 18.000 millones de euros de ayuda a Ucrania y también la aplicación de una tasa mínima del 15% para las multinacionales. La economía ha estado inevitablemente marcada en esta reunión de líderes europeos, en que también se ha hablado de la preocupación de la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que tiene las relaciones transatlánticas verdaderamente tensionadas. Los líderes han pedido a la Comisión Europea que proponga nuevas medidas para hacer frente a esta ley que consideran discriminatoria. Por último, en medio de la crisis energética, los líderes también han urgido a los ministros de Energía, que se reúnen el próximo lunes, a tener un acuerdo sí o sí en un límite al precio del gas. Mientras tanto, en terreno ucraniano continúan los ataques de las fuerzas rusas. Según las autoridades locales de Jersón, los bombardeos en el centro de la ciudad dejaron al menos 2 personas muertas. Otros 6 civiles, incluidos un niño, resultaron heridos en Donetsk luego de que una serie de proyectiles alcanzaran varios puntos de la ciudad, mientras que uno de los combates más brutales se lleva a cabo en la región de Bakhmut. Por otro lado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reveló que solo durante las primeras semanas de la invasión, el ejército ruso ejecutó a 441 civiles, lo que podría constituir crímenes de guerra, y dejó en claro que la cifra de ejecuciones podría ser mucho más alta. En algunos casos, los soldados rusos ejecutaron a civiles en lugares de detención improvisados. Otros fueron ejecutados sumariamente en el lugar, luego de controles de seguridad en sus casas, patios y puertas, incluso cuando la víctima había demostrado claramente que no era una amenaza. Por ejemplo, levantando las manos en el aire. Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio doloso. Y finalizamos en Corea del Norte, donde se realizaron pruebas de un motor de combustible sólido de gran propulsión con el que, según expertos, el país asiático buscaría desarrollar un nuevo tipo de misil balístico intercontinental. De acuerdo con lo anunciado por la agencia oficial de noticias norcoreana, la prueba demostró confiabilidad y estuvo supervisada por el líder Kim Jong-un. En su afán de acelerar su programa nuclear y de misiles, Pyongyang ha estado trabajando para construir más proyectiles de combustible sólido que son más estables y pueden lanzarse casi sin previo aviso ni tiempo de preparación. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.